Bueno, en la secuencia didáctica anterior aprendimos sobre el estado natural de los cuerpos. Analizamos cómo, si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, el cuerpo debe estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En esta secuencia, entonces, vamos a aprender sobre las características del movimiento uniforme bajo la condición de que la suma de fuerzas es igual a cero. Para esto he considerado una situación de un auto que se está moviendo con la misma velocidad, es decir, está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Como se puede observar, este cuerpo parte del reposo y la distancia total que recorre es de 30 metros. Aquí no se puede ver, pero aquí en el pare, este pare está indicando 30 metros. Entonces, consideremos que el auto se desplaza en línea recta, este auto hizo un movimiento en línea recta, para el cual las distancias recorridas y los tiempos respectivos se registran en la siguiente tabla de datos. Entonces, como se puede ver, el cuerpo partió del reposo en un tiempo cero. Al cabo de un segundo había recorrido 5 metros. A los 2 segundos ya llevaba 10 metros. A los 3 segundos llevaba 15 metros. A los 4 segundos 20 metros. A los 5 segundos ya tenía un recorrido de 25 metros. Y a los 6 segundos 30 metros. O sea, cuando está para aquí. Vamos con esta tabla de datos. Vamos a hacer un gráfico de posición contra tiempo. En el eje vertical ubicamos las posiciones y en el eje horizontal ubicamos los tiempos. Entonces, como se vio en la tabla de datos, el tiempo total fue de 6 segundos partiendo de 0 y la distancia total fue de 30 metros partiendo también de 0. Entonces, lo que hacemos es corresponder a cada uno de los tiempos la distancia que recorrió. Entonces, como se puede ver, en el primer segundo recorrió 5 metros, a los 2 segundos recorrió 10 metros, a los 3 segundos ya llevaba un recorrido de 15 metros, a los 4 segundos ya tenía un recorrido de 20 metros, a los 5 segundos 25 y a los 6, que es donde para, ya había recorrido 30 metros. Con estos registros entonces hacemos un gráfico y observen que es una gráfica que partió del reposo porque efectivamente el cuerpo partió del reposo, el auto parte del reposo, y observemos que esta línea recta indica una relación directamente proporcional entre la distancia recorrida y los tiempos. Calculemos la inclinación de esta recta. Entonces, para la inclinación de esta recta, lo que he determinado son dos puntos en la posición 10 metros y 25, y en los tiempos 5 segundos y 2 segundos. Entonces, esta línea me indica el incremento en la posición y esta la variación del tiempo. Si observamos que en el eje vertical las distancias están en metros y los tiempos en segundos, en el eje horizontal, entonces esto es lo que está indicando que esta inclinación, es decir, esta pendiente, debe tener unidades de metros por segundos. Y ya se ha establecido que la magnitud física que tiene como unidad metros por segundo es la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la inclinación de esta recta representa la velocidad con la que el cuerpo se está moviendo. Entonces, por eso he establecido que la velocidad es la variación de la posición sobre el incremento en el tiempo. Si calculamos esta velocidad en este triángulo, entonces obtendríamos 25 metros menos 10 metros sobre 5 segundos menos 2 segundos. Entonces se tendría
25 menos 10 da 15 metros y 5 menos 2 da 3 segundos. Al dividir 15 metros en 3 segundos nos daría 5 metros por segundo. Esto lo que está indicando es que la inclinación o pendiente de esta recta es de 5 metros por segundo. Y como la pendiente está representando la velocidad con la que se movió el cuerpo, entonces la velocidad de este auto era de 5 metros por segundo. Podemos calcular la pendiente con otros puntos. En este caso la he decidido con 20 y 15, y entonces el incremento en la posición sería 20 menos 15 da 5, y en el tiempo daría 4 menos 3 da 1. Entonces 5 sobre 1 nos daría también 5 metros por segundo. Analicémoslo con el triángulo completo. Aquí tendríamos en este eje, tendríamos 30 menos 0, porque vendría desde este punto hasta este punto. Entonces aquí 0. 30 menos 0 nos da 30. Y para el caso del tiempo, el incremento en el tiempo, o variación en el tiempo también se puede denominar, sería 6 menos 0, daría 6. Entonces 30 sobre 6 también da 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclinación de esta recta siempre es la misma. En ese sentido, se puede asegurar entonces que el movimiento es uniforme. Para cualquier triángulo que elijamos, la pendiente nos va a dar 5 metros por segundo. Entonces, esto sería una velocidad constante. Veamos el gráfico de velocidad contratiempo. Ya, como lo vimos en el gráfico anterior, que es este mismo, nos dimos cuenta que la pendiente, es decir, la velocidad de este gráfico, de este cuerpo, es de 5 metros por segundo. Entonces, cuando representamos velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal, obtenemos la velocidad de 5 y el tiempo de 6, porque el tiempo total fue de 6 segundos. Entonces obtendríamos una línea paralela al eje del tiempo. Esta es la característica del movimiento uniforme. La gráfica de velocidad, una de las características, la gráfica de velocidad contratiempo es una línea recta paralela al eje del tiempo. Y el área bajo la curva está determinada por el área de un rectángulo. Y recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Esto quiere decir que en un gráfico de velocidad contratiempo, el área representa la distancia recorrida, que la calculamos como velocidad por tiempo. Entonces miren dos características importantes. En el gráfico de posición contratiempo, la pendiente representa la velocidad, y en el gráfico de velocidad contratiempo, el área bajo la recta representa la distancia recorrida por el cuerpo. Las ecuaciones que tenemos entonces y que caracterizan el movimiento uniforme, la condición que no debe faltar para que el movimiento sea uniforme, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Tenemos entonces, como lo vimos en el gráfico anterior, la distancia se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo, y la velocidad se obtiene al dividir la distancia recorrida sobre el tiempo. Estas son las ecuaciones entonces que caracterizan el movimiento uniforme. En el caso de los gráficos, el gráfico de posición contratiempo, ya hemos dicho que la posición debe ir en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Entonces obtenemos una línea que para este caso surge del origen. La relación que indica esta línea recta es que la distancia es proporcional al tiempo. Esto es característico del movimiento uniforme. Sí es bueno precisar que no siempre esta recta sale del origen, porque es posible que el cuerpo parta ya de una posición diferente de 0. Para el caso de la velocidad contratiempo, entonces hemos dicho que la velocidad debe ir en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, y que la recta es una paralela al eje del tiempo. El área bajo la curva representa la distancia recorrida por el cuerpo. Dos cosas importantes de recalcar aquí en esta gráfica, en estas gráficas. La pendiente del gráfico de posición contratiempo nos va a representar la velocidad con la que se mueve el cuerpo. Y el área bajo la recta o bajo la curva, que se le puede decir también, de un gráfico de velocidad contratiempo representa la distancia recorrida por el cuerpo. Veamos un par de ejemplos.
tenemos un cuerpo que este auto que se nos está moviendo durante 5 segundos y recorre 100 metros. Entonces nos piden que calculemos la velocidad con la que se está moviendo y que realicemos los gráficos. Entonces tenemos la distancia recorrida que es de 100 metros, el tiempo que permaneció moviéndose que es de 5 segundos, tenemos la incógnita que es velocidad y la fórmula que tenemos es, además de la condición que la suma de fuerza es igual a 0, también tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Con estos datos entonces calculamos la velocidad con la que se mueve el cuerpo y entonces decimos que la velocidad, como es distancia sobre tiempo, la distancia es de 100 metros y el tiempo es de 5 segundos, al dividir 100 en 5 obtenemos una velocidad de 20 metros por segundo. Quiere decir que este auto se movió con velocidad de 20 metros por segundo. Veamos las gráficas. Tenemos la gráfica de posición contra tiempo. Entonces, los tiempos que durante el cual se movió es de 5 segundos y la distancia recorrida fue de 100 metros. Entonces, relacionamos el tiempo con la distancia total. Entonces nos da perpendicular sobre el eje horizontal y perpendicular sobre el eje vertical. El punto de corte nos va a indicar que por este punto debe pasar la línea que representa la distancia. Entonces, esta gráfica nos está indicando que la distancia es directamente proporcional al tiempo empleado. Para el caso de la velocidad del contratiempo, igualmente, repito, la velocidad en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, tenemos el tiempo de 5 segundos y el auto se movió con velocidad de 20 metros por segundo. Este 20 lo ubicamos en el eje vertical y entonces, como es una recta paralela al eje del tiempo, trazamos por este la velocidad y el área que la he representado azul debe ser de 100 metros, porque el área bajo esta recta es la distancia recorrida por ese cuerpo. Tenemos un segundo ejemplo. Es un auto que se mueve de acuerdo con este gráfico. Obsérvense que tenemos en el primer intervalo de 0 a 2 la velocidad de 10 metros por segundo. En el segundo intervalo de 2 a 4 la velocidad es 0, es decir, el auto no se mueve. En el tercer intervalo de 4 a 6 el auto se devuelve con una velocidad de 10 metros por segundo, o sea que la velocidad de menos 10 metros por segundo. De 6 a 8 el auto permanece en reposo y de 8 a 10 el auto nuevamente se mueve con velocidad de 10 metros por segundo. Nos piden que calculemos la distancia total, el desplazamiento total y que realicemos el gráfico. Sobre este gráfico hay que decir lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Observen que todos los intervalos equivalen a 2 segundos. Es decir, que los tiempos en cada intervalo van a ser de 2 segundos. Entonces, tenemos los datos. En el primer intervalo, de 0 a 2, tenemos una velocidad de 10 y el tiempo transcurrido es de 2 segundos. En el segundo intervalo, la velocidad es de 0 y el tiempo igualmente, como lo dije, es de 2 segundos. En el tercer intervalo, tenemos velocidad de menos 10 y tiempo de 2 segundos. En el cuarto intervalo, velocidad de 0 y tiempo de 2 segundos. Y en el quinto, velocidad de 10 metros por segundo y tiempo de 2 segundos. Aquí hay que aclarar una cosa o precisar sobre algo. Para las distancias se dan en valor absoluto, lo que quiere decir que todas se consideran positivas. Para el caso del desplazamiento sí es necesario tener en cuenta el signo, porque el desplazamiento, recuerden que es una magnitud vectorial. Entonces el sentido es determinante en este caso. El cuerpo aquí se devolvió y lo hizo con una velocidad de 10 metros por segundo o se movió con una velocidad de menos 10 metros por segundo. Este menos 10 metros por segundo lo que está indicando es que el auto se está devolviendo y en este caso entonces el desplazamiento aquí se va a considerar negativo. Entonces la pregunta es por la distancia y por el desplazamiento. Tenemos la fórmula que es distancia, que es igual a velocidad por tiempo.
Y empecemos entonces a ver cómo en el primer intervalo, de 0 a 2, velocidad de 10 metros por segundo, tiempo de 2 segundos, cancelamos segundos, entonces multiplicamos 10 por 2, nos da 20 metros. Para el segundo intervalo, la distancia es 0 porque aquí tenemos velocidad 0. Para el tercer intervalo, 10 metros por segundo por 2 segundos, cancelamos segundos y tenemos una velocidad de 20 metros, de una distancia de 20 metros. Estos 20 metros para la distancia se consideran positivos, pero para el desplazamiento se van a considerar negativos porque aquí el auto se devolvió. En el cuarto intervalo nos da 0, la distancia del auto está en reposo. Y en el quinto intervalo nos da 10 por 2, nos da 20 metros. Entonces la distancia total sería 20 metros, primer intervalo, 0, 20 en el tercero, 0 en el cuarto y 20 en el quinto. Entonces, al sumar estos valores, obtenemos una distancia de 60 metros. El desplazamiento, en cambio, tenemos el primer desplazamiento fue positivo, el segundo es 0, el tercero es negativo porque aquí el auto se devolvió, el cuarto es 0 y el quinto es de 20 metros. Entonces, al sumar, 20 menos 20 da 0, más 20 nos da 20 metros. Es decir, la distancia total es de 60 metros y el desplazamiento total es de 20 metros. Esto quiere decir que el auto quedó a 20 metros a la derecha del punto de partida. Representamos la gráfica de posición contratiempo. Para la gráfica de posición contratiempo tenemos en cuenta los signos, es decir, trabajamos con los desplazamientos. ¿Por qué? Porque esto da posición, la gráfica es de posición contratiempo. Entonces, la posición, los desplazamientos he dicho que son vectoriales. Entonces, los tiempos que tenemos. Entonces, en el primer intervalo, que fue de 0 a 2, el auto recorrió 20 metros. Entonces, tenemos 20 metros de recorrido. En el segundo intervalo, que es de 2 a 4, el auto permaneció en reposo. Entonces, aquí significa que no hubo variación en la posición. En el tercer intervalo, da menos 20, o sea que se devolvió, ya había subido 20 y se devuelve a 20, o sea que vuelve al punto de partida. Miren que la posición aquí es 0. 0. En el intervalo siguiente permanece en reposo y en el quinto intervalo, o sea, de 8 a 10, recorre nuevamente 20 metros. Esta sería entonces la gráfica de posición contratiempo en esa situación que estamos analizando. La síntesis. Entonces, lo primero que hay que decir es que el movimiento uniforme es un movimiento que se caracteriza por lo siguiente. Primero, el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. Las ecuaciones que se han establecido, entonces, la primera condición de equilibrio o de estado natural, que la suma de fuerza nos debe dar 0, que la distancia, para calcular distancia, multiplicamos velocidad por tiempo, y para calcular la velocidad dividimos la distancia sobre el tiempo. Los gráficos, en el caso de posición contratiempo, es una línea que indica una relación directamente proporcional entre la distancia y el tiempo, que la pendiente representa la velocidad, es decir, que la inclinación de esta línea nos va a representar la velocidad con la que se mueve el cuerpo, y que como esta inclinación no varía, entonces eso indica que la velocidad es constante. Para el caso de la velocidad contratiempo, la velocidad la representamos en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, y que la gráfica que obtenemos es una línea paralela al eje del tiempo, y que el área bajo esa línea recta nos va a representar la distancia recorrida. Y como se forma un rectángulo, entonces el área del rectángulo es base por altura, entonces por eso la distancia se obtiene como velocidad. Y en este caso, para la velocidad, al calcular la pendiente, entonces por eso es distancia sobre tiempo. Te reto para que calcules la distancia total recorrida, el desplazamiento total, y que realices el gráfico de posición contra tiempo de un auto que se mueve de acuerdo con esta gráfica. Obsérvese que de 0 a 5 tiene una velocidad de 10, de 5 a 10 permanece en reposo, de 10 a 15 se devuelve con velocidad de 20 metros por segundo,
de 15 a 20 permanece en reposo y de 20 a 25 otra vez sigue su movimiento con velocidad de 10 metros por segundo. La respuesta que se debe obtener es para la distancia total 20 metros y para el desplazamiento total 0 metros. ¿Qué tenemos que decir sobre las características del movimiento uniforme? Entonces, lo hemos definido como aquel movimiento en el que el cuerpo recorre espacios iguales, distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, que la relación entre distancia y tiempo es directamente proporcional. Y que en el gráfico de posición contra tiempo, la pendiente de ese gráfico siempre nos va a representar la velocidad. Y que en el de velocidad contra tiempo, el área que se forma debajo de esa recta se va a representar la distancia total recorrida por el cuerpo. Y que esto ocurre siempre y cuando la suma de fuerzas sea igual a 0.